Georg Wilhelm Friedrich Hegel fue un filósofo alemán que construiría su propio sistema filosófico. Clasificaría al idealismo de Fichte de subjetivo y al de Schelling de objetivo, sosteniendo que su idealismo era absoluto. Descalificó a los dos pensadores para resolver la contradicción. Esta contradicción es entendida como el conjunto de oposiciones determinadas por la historia de las ideas desde el pensamiento clásico, es decir, pretendía hacer una síntesis entre la antigüedad y la modernidad. Recordemos que para los antiguos, cómo se configura la comunidad y quién debería de gobernar eran dos preguntas principales, las cuales, por un lado, los sofistas sostenían que la ordenación de asuntos humanos es la capacidad de los sujetos de prescribirse a sí mismos los lineamientos de su vida en común, lo cual también sería calificado de realismo político, insistiendo en que la comunidad en su conjunto tenían que gobernar a través de un gobierno conocido como politeia, mientras que por el otro lado Platón sostenía que el Estado era el fundamento y fin de la organización social, siendo para él la mejor forma de gobierno el que está encabezada por el rey filósofo. En la modernidad, la cohesión social y las relaciones sociales cambiarían por completo en comparación con la antigüedad. Esto se debía principalmente al cambio de las condiciones materiales propiciados por la dinámica del mercado y el descubrimiento de América. Los nuevos valores que se instaurarían como soportes existenciales para esta nueva forma de vida serían la libertad individual, la razón y el interés privado. Recordemos que sería a partir de René Descartes donde la razón se perfilaría como la fuerza suprema para comprender el mundo. Ante ello, surgiría el romanticismo como una crítica a la razón, que explotaría el sentimiento para manifestar la complejidad del humano. Por ello, Hegel también se daría la tarea de hacer una síntesis entre razón y sentimiento, entre moral y religión, y Estado y libertad. El Estado hegeliano no solo comprende las instituciones y mecanismos de representación política, además abarca los lazos invisibles por los que un conjunto de individuos se hacen pueblo, nación y Estado. Lo que mantiene unidos a un conjunto de individuos no es solamente el orden jurídico abstracto, ni solo las obligaciones morales. Un sujeto se conduce respecto del otro en función del nivel de civilización alcanzado históricamente por el pueblo al que pertenece. Este nivel de civilización queda fijado en una forma de comportamiento habitual o acostumbrada, con base en la cual los pueblos institucionalizan sus formas de convivencia. Para Hegel, el Estado se compone de tres dimensiones. 1. De sociedad civil. 2. De comunidad ética de la vida construida racionalmente. Y 3. De una conformación política como un complejo de instituciones por medio de las cuales la heterogeneidad de una sociedad deviene unidad armónica. Para entender el Estado hegeliano es necesario hablar primero sobre la dialéctica. Para Hegel, la dialéctica es la forma de conducir el pensamiento que se desprende de la naturaleza de los objetos mismos. Al pensar los objetos, el pensamiento es forzado a conducir dialécticamente, en tanto los objetos son afirmativos y simultáneamente negación de todos los otros objetos. Para Hegel, la sustancia es sujeto. Esto implica que la realidad es el resultado de la labor constructiva del pensamiento sobre los objetos inmediatos empíricamente existentes. Para Hegel, el lenguaje es más que un sistema de signos, es el universo existente del sentido, y este universo es tanto interiorización del mundo como la exteriorización del yo, lo cual compone una unidad. Además, el lenguaje también implica determinaciones sociales, es decir, históricas. El sujeto es individualización presente condensada en el pasado. De esta manera se afirma el pasado en el presente. O lo que es igual, lo que en el presente es así porque ha llegado a constituirse como tal de modo histórico. Ahora, para entender un poco mejor lo que es la dialéctica, imaginémonos un objeto, como por ejemplo una quesadilla. En el momento en que
pensamos en este objeto que es una quesadilla, afirmamos lo que es, pero al mismo momento que se afirma, se niega que esa quesadilla pueda ser un taco, tlacoyo, una enchilada o cualquier otra cosa. Ahora, en el momento en que pensamos al objeto como tal, al mismo tiempo se crea la relación objeto-sujeto en el que al haberlo definido a eso como objeto, nosotros nos definimos a nosotros mismos como sujetos. Ahora, será el lenguaje el que nos permita la construcción de la realidad, pero esto será en función de que, pues, digamos, al interactuar nosotros con los objetos, pues se lleva a cabo el proceso de abstracción o de interiorización, y al hacer esto será únicamente posible cuando, digamos, esté dentro de una realidad inmediata. Ahora, si bien el primer paso del conocimiento será en la relación objeto-sujeto de manera personal, ese primer acercamiento no será posible la construcción de un conocimiento si no se tienen, pues digamos, un conocimiento heredado. Es decir, que el sujeto no conoce por sí mismo, sino que será en función de todos los saberes que les fueron heredados por la sociedad, su familia, por la comunidad o por X cosas, será a partir de ellos que pueda conocer el presente. Por eso es que se dice que el pasado se afirma en el presente. Para entender mejor la dialéctica es necesario conocer lo que es espíritu, que según Hegel, encierra la sustancia absoluta que realiza el proceso de unidad de conciencias libres e independientes. La conciencia en sí pertenece al individuo como una cualidad general, pero no es el individuo. Además, cabe señalar que esta conciencia posee una doble dicotomía, ya que es individual e histórica. Otro concepto importante es el de superación. Este surge a partir de la dialéctica de la contradicción, el cual lanza las cosas a un nivel superior. A este proceso de superación se le conoce como Aufhebung. Este consiste en que cuando una cosa es negada de un lugar y su significado también al que tenían antes, en comparación el nuevo nivel va a mantener lo que ha sido levantado, o es decir, lo que ya ha sido superado, y al mismo tiempo también conserva lo que ha sido negado, o conserva su negación. Cabe señalar que para Hegel, el que la sociedad sea plural trae consigo la necesidad de la unificación en un estado, es decir, que la multiplicidad solo se va a alcanzar en la unidad. Cabe señalar que para Hegel, el Estado, como orden jurídico, es una manifestación de la libertad. Esta relación individuo-Estado se articula de manera dialéctica, es decir, se comporta como un binomio unitario. Es importante señalar que a Hegel no le importa tanto que los ciudadanos sean quienes hagan las leyes, sino que existan leyes en cuanto generales y abstractas. Para Hegel, la sociedad civil es un estado inferior o imperfecto, el cual surge cuando los ciudadanos, en función de sus intereses particulares, se unen de manera inconsciente y casi automática para satisfacer sus deseos. Por esta razón se le llama también estado de la necesidad, pero al mismo tiempo se le conoce como un estado de entendimiento, ya que al tener de cierta forma una conciencia de clase, se busca satisfacer las necesidades de todos. Por lo tanto, el Estado propiamente dicho, al situarse como un momento superior respecto de la sociedad civil, suprime y se afirma en otro nivel, pasa de un estado exterior a uno que pondrá a sus ciudadanos en relaciones mutuas de carácter interno, de un estado de la necesidad a uno de la libertad, de un estado del entendimiento a uno de la razón. Será entonces un estado, ante todo, unificación ética racional. Ahora, para que exista un estado ético racional,
Es necesario la unificación de la universalidad y de la particularidad, expresada en la identificación de derechos y deberes. Para Hegel, el Estado no es un producto artificial, ni es el resultado de la voluntad arbitraria de un hombre o de un grupo de hombres, sino que básicamente lo entiende como un proceso de muchísimo tiempo. Por último, para Hegel, el Estado político es la organización del Estado, es decir, la Constitución. Esta es la formación y relación de los poderes del príncipe, del gubernativo y del legislativo. Esta constitución del Estado es un producto de la historia y no del resultado del deseo, del capricho o del arbitrio de los sujetos, sino de la formación cultural.